Pues los grandes desafíos son varios. Yo creo que uno de los más importantes es lograr la permanencia de lo hecho, es decir, que se dé continuidad y que se siga trabajando constantemente en esa escucha y en esa transformación. Me parece que algo fundamental también es que las personas que toman decisiones, que están en los lugares de decisión importantes, tienen que tener un enfoque de igualdad de género. No importa que sea un hombre, que sea una mujer, pero que sí haya una sensibilidad y un aprendizaje importante en la materia de igualdad de género. Y me parece que otro gran reto y desafío es el presupuesto, la asignación presupuestal a estas unidades especializadas en materia de género, a las comunidades y los programas a favor de la igualdad y que puedan ser asignados presupuestos importantes para lograrlo. Y algo que tiene que ver con ello justamente es la institucionalización de las buenas prácticas en materia de igualdad de género. No dejarlo solo a las voluntades políticas y a las voluntades del momento, sino poderlas permear, transversalizar, institucionalizar a través de normativas y a través de los programas que generen permanencia. Desde mi punto de vista es lo más importante. Creo que nosotros, en nuestro pequeño mundo, por decirlo universitario, que es esta Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, hemos consolidado un piso de trabajo respecto a las políticas de género. Como decía antes, hay ventanas de oportunidad que a veces están más abiertas y hay que catalizar ese avance y a veces hay retrocesos. Entiendo que entendimos bastante, bueno, las feministas desde nuestra historia, que el trabajo de red y colaborativo es clave y creo que también para resistir y trabajar en estas ventanas que se abran o se cierren va a ser muy importante. Yo creo que como país, yo soy peruana, pero América Latina también está sufriendo muchos embates, ¿no? Entonces, una primera dificultad que nosotros vemos es el deterioro institucional. Al menos en mi país hay, digamos, mucho deterioro institucional. De alguna manera, las instituciones que ven justicia o que se encargan de la justicia están siendo, digamos, eh, horadadas por la corrupción. Entonces creo que eso tiñe toda la universidad es un microcosmos, ¿no? Reproduce, y aunque querramos, también, aunque no querramos, mejor dicho, también se ve afectada, ¿no? Por digamos, esta desinstitucionalización. Entonces, nuestras políticas que estaban institucionalizadas se ven de alguna manera en peligro, vamos a ponerle comillas, porque actualmente desde el gobierno, el Congreso, el Ejecutivo, están tratando de cambiar algunas leyes que ya habían sido generales para la nación. Entonces la universidad tiene su propia normativa, pero tiene que estar de acuerdo a lo que dice el Estado peruano. Entonces allí yo veo un desafío porque se están desinstitucionalizando muchos temas que tienen que ver con la igualdad de género y ni qué decir de la diversidad. Entonces es un gran desafío. Un segundo desafío lo veo en las tendencias conservadoras, ¿no? Que abaten a la región y en el Perú también están, ¿no? Es decir, ideologías conservadoras, religiosas, fundamentalistas que han distorsionado completamente el concepto de género, ¿no? Entonces han asustado a la gente, digamos, desarrollan a través de las redes mucha fake news y sobre todo no es que se pueda hacer un debate abierto con ellos, ¿no? Sino que ellos hacen sus fake news y luego para desbaratar todas las mentiras y las distorsiones que han hecho es mucho más difícil que dialogar. Entonces no se puede, digamos, trabajar en ese sentido, ¿no? Y entonces también hay un problema con la democracia en nuestros países, ¿no? Porque la vemos realmente peligrar, ¿no? En el caso del Perú ya están trayéndose, digamos, en varias iniciativas, están atentando contra, como te decía, la justicia, pero cada vez de manera más abierta, ¿no? Sin ningún tapujo y creemos que son grupos que son mafiosos. Entonces es difícil
para personas o la universidad que está acostumbrada al diálogo, al debate, al conocimiento, cómo te enfrentas, ¿no?, a una política que no se basa en ello, sino en un poco de la mafia. Entonces, esos son algunos desafíos. Y también creo que hay un desafío, no sé cómo será en otros países, pero en torno a los movimientos feministas, ¿no? Cómo podemos lograr mayor articulación entre las jóvenes y las que ellas llaman feministas institucionalizadas, ¿no? De manera tal de enfrentar a un enemigo más grande, que es el autoritarismo, la ideología conservadora, ¿no? Entonces, manteniendo cada uno o cada una sus especificaciones, ¿no? Pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo por dialogar intergeneracionalmente. Bien, los desafíos futuros para las universidades en nuestro país, en el contexto latinoamericano, son muchos. Primero que nada, por las características particulares que tiene el sistema universitario argentino, que es un sistema universitario abierto, gratuito, irrestricto, laico, que eso hace que sea bastante diferente a la mayoría de los países latinoamericanos. No obstante, estamos en una región que viene arrasada o atravesada por una discursividad y unas expresiones políticas neoconservadoras y de derecha que de alguna manera vienen a hackear todo lo que venimos conquistando, haciendo y produciendo en materia de derechos de género y sexualidades, pero también en materia de derechos de acceso a la educación. Nosotras creemos que esto que vemos ahora con discursos casi neofascistas o sí, antiderechos, en realidad son expresiones nuevas de viejas prácticas y posturas ideológicas. Creo que en ese sentido las universidades somos casi uno de los pocos espacios que tiene capacidad de poder llevar adelante otra voz, poder alojar también otras voces y poder potenciarlas. Quizás seamos el único espacio que puede producir conocimiento crítico en torno a lo que está pasando en este momento, sobre todo por el desprestigio y la inacción que han tenido otro tipo de instituciones, como las instituciones de la política tradicional. Creo que las universidades en ese sentido tenemos un rol importante y debemos tener un rol más protagónico para garantizar que se sigan respetando los derechos conquistados, tanto en género y sexualidades como en todos los ámbitos o en todos los rubros de la vida social, y además para potenciarlos y sobre todo para repensar y revisar para qué sirven las universidades hoy si no podemos garantizar esos derechos y también permitir que la universidad llegue a todos los sectores para solucionar los problemas más urgentes que tienen nuestras sociedades. Y entre otras, sobre todo en Latinoamérica, tienen que ver con la pobreza y la desigualdad.